Hermanos, hoy 6 de octubre la Iglesia hace memoria de San Bruno de Colonia, presbítero y fundador de la Orden de los Cartujos. Bruno de Artensfaust nació en Colonia, Alemania, hacia 1030, que por aquel entonces era parte del Sacro Imperio Romano Germánico. Era miembro de la noble estirpe de los Ibor. Fue educado cristianamente, las primeras letras las aprendió en su ciudad natal, pasando después a Reims y a París. Vuelto a su patria, recibió la orden presbiteral, siendo designado canónigo de la colegiata de San Cuniberto. Allí estuvo hasta que fue llamado por el obispo de Reims, quien le nombró profesor y maestro de estudios de aquella ciudad y en donde enseñó durante 18 años teología. Allí se hizo conocido por su habilidad para la enseñanza, lo que le valió prestigio académico a esa casa de estudios. Tras su paso por Reims, fue designado canciller de la diócesis por el obispo Manasés. Pero Manasés era un hombre autoritario y ambicioso, que abusaba de su autoridad para cometer toda clase de desmanes que se le presentaban. Ante tal situación, Bruno se le opuso valientemente, denunciándolo al Papa, quien le expulsó, pero él se negó a marcharse, hasta que el pueblo le obligó a abandonar la ciudad. Bruno tenía en ese entonces todas las posibilidades para seguir una carrera eclesiástica exitosa. Sin embargo, empezó a descubrir el llamado a una vida de oración al estilo monacal. Por eso, hastiado de todo, decide abandonar el mundo. Él aspiraba a la vida de unión con Dios en la contemplación y el silencio. Entonces tenía unos 40 años. Primero se refugia en Molesmes, tomando el hábito benedictino, bajo la dirección de San Roberto, pero aquella soledad no le parecía aún lo suficientemente profunda, y se dirige a Grenoble, acompañado de 6 discípulos, y con la ayuda de San Hugo, obispo de la diócesis, fija su residencia en un lugar llamado La Cartuja, en Saint-Pierre-de-Chartres, un lugar agreste, casi inaccesible, de rocas escarpadas, por las que había que descolgarse para llegar allí. Allí levantó su primer monasterio. El aislamiento y la aridez del terreno favorecían su ideal contemplativo, pero no aislándose completamente como los antiguos eremitas, sino compaginando la soledad de la celda con algunos actos comunitarios como la Santa Misa, el refectorio, solo hacían una comida al día, y los rezos de maitines a medianoche y de vísperas al atardecer. En ese momento él no tenía la menor intención de fundar una orden religiosa. Si se llegó a eso, fue por el fervor y la entrega de aquellos hombres, los que llamaron la atención del Delfín de Francia y de las autoridades eclesiásticas. Y así la Iglesia fue la que le animó a constituirse como una orden religiosa, la nueva orden de los Cartujos. El régimen de vida y alimentación de la nueva orden era tremendamente austero, formado fundamentalmente por hortalizas, legumbres y pan moreno. Jamás comían carne y pescado, y los huevos solo cuando se los regalaban. Su trabajo consistía en transcribir códices y cultivar el huerto. No tuvo necesidad de escribir ni una regla, pues todos la veían reflejada en el comportamiento de su maestro. Pero uno de sus sucesores recogió por escrito las costumbres primitivas, formando así las constituciones por las que habrían de regirse posteriormente los cartujos. 6 años después de haberse escondido en esos montes, finales de 1089, llegó un correo del Papa Urbano II, que había sido discípulo suyo en Reims, llamándole a Roma. El Papa le nombra arzobispo de Reggio. Bruno cayó de rodillas suplicándole que revocara el nombramiento y le dejara marcharse, pero para evitar que le volvieran a llamar, buscó refugio en un valle de Calabria y allí estableció una segunda cartuja. Aquel lugar pertenecía a las propiedades del conde Rogelio, hermano del famoso normando Roberto Guiscardo, duque de Apulia y Calabria, que, conociendo la vida y la obra de San Bruno, le regaló el fértil Valle de la Torre,
en la diócesis de Esquilache. Allí se estableció el santo con algunos otros discípulos. Dios, que le acompañaba en su caminar, suscitó en Bruno el deseo de una vida de estilo eremítico. Es cierto que en su itinerario espiritual se acercó a la forma cenobítica del monacato, es decir, aquella forma de vida en la que los monjes aislados del mundo compartían una vida en común con algunas celebraciones comunitarias. Sin embargo, optó finalmente por la vida en completa soledad cara a Dios. La Iglesia, en virtud de tal espíritu de desprendimiento y dedicación a Dios, considera la vida de los cartujos como el paradigma del estado de contemplación y de penitencia. En estas tierras pasaría los últimos años de su vida, dedicados a la oración y a la penitencia, donde pudo escribir los comentarios a los Salmos y a las epístolas de San Pablo. Rodeado de esos profundos silencios que se respiran en el interior de la cartuja, entregó su alma a Dios el 6 de octubre del año 1101. Fue beatificado por León X en 1514 y canonizado por Gregorio XV en 1628. San Bruno, ruega por nosotros. ¡Feliz día, hermanos!